Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Por los comentarios de YouTube no entrego ningún tipo de dato personal, mi querido Sagitario, ¿vale? Tenga mucho cuidado. Muy bien. Vamos a empezar, cariño. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Empezamos, corazón. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, cariño. Nos hablan de una persona muy inteligente. Nos hablan también de una persona que sabe manipular lo que es una situación. Nos hablan de una persona que tiene poder también. No sé por qué siento, mi querido Sagitario, que posiblemente puede ser que en base a que una persona te ha dicho algo o ha sentenciado algo, es como que tú me dices, Richard, yo he tocado fondo, ¿vale? Porque tenemos la carta del Rey de Espadas. Y en el tarot Z, cariño, me dicen que es una persona que le gusta manipular, una persona que le gusta controlar, una persona que puede ser que tenga poder. Voy a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver qué me quiere decir lo que es el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta de las de copas. Siento que tú me dices, mi querido Sagitario, qué es lo que quieren ellos de ustedes. ¿Por qué esta persona posiblemente te viene con ese comentario? ¿Por qué esta persona actúa así contigo? ¿Por qué de repente esta persona ha tomado esa decisión? Si tú lo único que quieres, mi querido Sagitario, es continuar con tu vida sin hacer daño a nadie. Tú necesitas estar en paz contigo mismo. Tú necesitas continuar. Pero hay alguien que mueve los hilos. Hay alguien que posiblemente con los comentarios que hace te controla, te manipula, te chantajea, mi querido Sagitario. Tú lo único que quieres, cariño, es liberarte de esta situación. Pero siento que existe una persona, sea hombre o sea mujer, que quiere tener el control de tu vida. Vamos a continuar, vamos a ver qué me quieren decir signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. No todo tiene que ser amor, ¿vale? Para algunos de ustedes quizás es amor, para otro grupo quizás tienes un problema legal, o de repente hay una persona que te chantajea, también puede ser el caso. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Virgo, me sale Libra, Aries, cierras con un Capricornio. Ve tomando lo que mejor suene para ti. Vamos a ver iniciales, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. La letra E, la letra H, la letra D. Muy bien, corazón. A ver qué me quieren decir los ángeles guardianes del tarot. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Dice, la transformación, comprensión, cambio de vida, liberación, cariño. Si te das cuenta, mi querido Sagitario, aquí hay una gran torre. Al costado, cariño, hay un personaje que está saliendo de esta torre y hay un ángel. Fíjate muy bien, hay un ángel. Aquí tenemos lo que es un reloj de arena, corazón. ¿Qué quiere decir, mi querido Sagitario? Te viene lo que es un cambio, te viene lo que es una transformación en tu vida, pero posiblemente para que hayas llegado hasta este punto, es como que a lo mejor o estás terminando con una persona o una persona simplemente te ha decepcionado
o tú te estás separando o acabas de hacer un viaje, Sagitario, ¿vale? Siento, mi querido Sagitario, con esta carta de la transformación que te dice, aunque tú sientas que el mundo se te viene encima, aunque tú sientas de repente que estás solo, que estás sola, porque siento que hay un grupo de ustedes que dice, Richard, ya no puedo más. Inclusive, ya no quieres continuar en esta vida, mi querido Sagitario. Es como que tú hubieras tocado fondo. Pero esta carta me dice, tú no estás solo, tú no estás sola, Sagitario. Todo va a pasar, va a haber un cambio en tu vida. Esa época, esa temporada de malas noticias, de malas energías, se acabó, se terminó. ¿Por qué? Porque aquí sale también lo que es el tiempo. Y aquí está la torre, hay muchos rayos, ¿ves? Es como que tú hubieras estado atrapado en esta torre, seas hombre, seas mujer, pero sin embargo aparece un ángel aquí para rescatarte. Entonces, mi querido Sagitario, lo peor ya está pasando o ya pasó ya. Ahora viene lo que es un nuevo comienzo. Hay un ser de luz que siempre te protege, o puede ser también lo que es tu fe, tu fe. Vamos a seguir, cariño, vamos a seguir. Tú has estado atrapado o atrapada con alguien o con una situación. Esto cambia, Sagitario, esto cambia, ¿vale? Dice, el emperador, organización, liderazgo, estructura. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está lo que es en un trono de oro. Este personaje es un personaje muy fornido, muy fuerte, seas hombre, seas mujer. Detrás hay alas, cariño. Y el emperador representa lo que es el signo de Tauro, representa también una persona que toma impulso, que recupera su fuerza, su carácter, Sagitario. Entonces, siento, mi querido Sagitario, que poco a poco vas a ir recuperando tu fuerza, tu confianza. Siento que vas a tener el control de una situación. A lo mejor existía una persona que te estaba presionando, que te estaba ahogando con sus sentimientos o de repente con su forma de ser. Pero muchos de ustedes, Sagitario, van a recuperar el control de la situación. La carta del emperador también dice, cariño, posiblemente tú estás lidiando con una persona que es muy tosudo, ¿vale? Muy tosuda, muy terco, muy terca. Una persona que dice, si esto es negro, se queda en negro. Pero sin embargo, como tenemos aquí la torre, cariño, y tú no quieres problemas en tu vida, siento que va a pasar algo en la cual ellos van a reaccionar. O simplemente, corazón, la parte divina o el universo les va a dar lo que es una sacudida para que se den cuenta que están cometiendo un error, Sagitario, ¿vale? No sé por qué siento, cariño, que posiblemente ellos pensaban que habían ganado la batalla o que tú de repente, corazón, no te ibas a defender. Pero siento, Sagitario, que ha cambiado las energías. Siento que ahora tú te vas a defender, ¿vale? Si esta persona creía que te tenía comiendo de sus manos, o cada vez que de repente venía con esa energía negativa y tú no hacías nada, no te defendías o simplemente no querías escándalo, ahora las cosas cambian, Sagitario. Siento que tú te vas a defender o siento que alguien te va a defender, porque la carta del emperador también representa lo que es la autoridad. Siento que las autoridades te van a defender, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 9 de fuego. Protección, preparación, resiliencia, cariño. Especialmente la palabra de protección. Si te das cuenta, mi querido Sagitario, aquí hay una mujer que está delante con un basto. Detrás hay muchos bastos. Aquí hay un ángel. Quiere decir, cariño, que tu fuerza de voluntad te ha llevado ¿a qué? A que tú te enfrentes a muchas personas y que tú ahora salgas victorioso y victoriosa, porque hay un ángel que te acompaña,
Siempre hay un ángel que te acompaña, mi querido Sagitario. Puede ser un familiar, puede ser tu ángel de la guarda, puede ser un amigo, una persona especial que te dijo, yo siempre te voy a acompañar, yo siempre te voy a proteger. En la vida, en la muerte, en la otra vida, yo siempre te voy a proteger. Es como si hubiera hecho lo que es una promesa y esta energía, cariño, resurge de los cielos, sale prácticamente de donde está descansando y quiere cumplir esa promesa. A ti alguien te protege, Sagitario. Alguien te protege, ¿vale? Es una energía espiritual. Yo lo que voy a ver qué tipo de energía te está protegiendo. Había una persona que te quería ver tocar fondo. Había una persona, cariño, que siempre te contradecía en todo o que simplemente te hacía sentir mal. Muchos de ustedes ya no querían saber nada de esta tierra, de esta vida, pero resurges. Las autoridades te van a apoyar. Voy a preguntar cuál es la energía que te está protegiendo. ¿Quiénes son, Sagitario? Que Dios y el universo me ayude con el tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. No sé por qué siento que me dice, dile que soy su papá. Dime tú, mi querido Sagitario, si tú últimamente estás sintiendo que alguien toca tu puerta o tu ventana, o de repente tú sientes que alguien toca dentro de casa. Siento que esa energía se manifiesta así, ¿vale? Porque lo he sentido ahora. Vamos a ver, Sagitario, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Muy bien. La carta de la emperatriz representa una energía que es muy atractiva, muy atractivo, pero también representa una madre, pero como en cuestión de energía, no clasifica género, puede ser una madre, puede ser un padre, o puede ser de repente una persona con la cual tú has tenido lo que es una relación y esta persona ya no está en esta tierra. Esta persona te cuida, esta persona te protege. Entonces, hay dos energías, Sagitario. Por una parte, para muchos de ustedes, son sus padres y para otros, una persona con la cual tú has tenido una relación, pero que ya no está en esta tierra. Esta persona, cariño, te protege, porque me sale la carta de la emperatriz. Muy bien. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Yo lo que voy a preguntar, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? ¿Por qué estas personas se han empeñado tanto contigo? ¿Por qué intentan hacerte la vida de cuadritos? ¿O por qué simplemente esta persona no te corresponde? Porque también puede ser. Porque esta carta, cariño, es una persona que le gusta tener el control. La carta de Rey de Espadas. Y aquí hay una energía, la carta de las de copas, como que lo único que tú quieres es amar y ser amado o ser amada. Tú quieres paz. Pero aquí algo no funciona. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? ¿Qué más me dice mi querido Sagitario? Vamos a ver. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? Me sale lo que es la carta de la Reina de Pentáculos. Es una persona que ve por sus propios intereses. Es una persona que para él o para ella lo más importante es el dinero. A lo mejor tú tienes un trámite legal o esta persona te tiene una deuda o de repente, cariño, necesita más dinero, ¿vale? Para ellos lo importante es el dinero, porque tenemos la carta de la Reina de Pentáculos, la parte material. La carta del 5 de copas. Siento que este personaje, mi querido Sagitario, inclusive de repente
Puede ser que quiera hacer un viaje o extraña a alguien del pasado, o simplemente no está conforme en el lugar donde está. Vamos a suponer que tú estás lidiando con una persona que tiene que viajar a otro país o que a lo mejor quiere volver a casa. Y esta persona en estos momentos, lo más importante es el dinero porque quiere hacer un proyecto para su vida. Por eso que hay un tipo de choque entre vosotros, cariño. Voy a preguntar, corazón, ¿qué me dicen las cartas de las manifestaciones? Estás con una persona que tiene ambiciones, la cual no tiene por qué ser malo, pero que no te haga daño, ¿no? Que no te haga daño, pero tiene ambiciones, cariño. Dice, para crearlo, proclámalo. Para acelerar cualquier manifestación, piensa, habla y escribe sobre tu deseo solo en tiempo presente. Escucha, tengo todo el dinero que necesito. Tienes que escribir esto, tienes que hablar. No hay pasado ni futuro en la ley de la atracción. Si lo proclamas como algo que ya es así, el universo estará muy ocupado rápidamente. Si tú dices, en el dinero, ejemplo, ¿no? Tengo el dinero que necesito. Tú ya lo estás afirmando, lo estás confirmando. El universo te lo da, pero ya. Tengo la pareja que yo necesito. El universo te lo va a dar. Tengo la salud que yo necesito. El universo te lo va a dar. Esa es la clave. Tú tienes que estar repitiendo constantemente esto. El universo entiende que tú lo necesitas ya, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. Déjame recoger las cartas, por favor. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir para vosotros las características. Que Dios y el universo me ayude. Si tú de repente, mi querido Sagitario, estás buscando un trabajo, tú tienes que repetir esto. Tengo ese contrato ya. Tengo ese trabajo ya. Tengo ese dinero ya. Así, repite constantemente y te llegará. Vamos a ver qué nos dicen las características. Para muchos de ustedes, cariño, posiblemente estás lidiando con una persona que ya tiene familia o que tiene hijos. O de repente este personaje está esperando un baby de ustedes. O tú de repente estás esperando de ellos. La emperatriz representa lo que es el signo de Virgo. Es una persona muy atractiva, una persona muy inteligente. Vamos a ver, piel blanca, cabello castaño, cabello negro. La carta de la sota de copas. Existe una persona que puede ser menor que ustedes o de repente no supera los 30 años. A veces estás como un poco inseguro o insegura si sus sentimientos son reales. Es una persona que a veces está un poco distraído. Parece que está viendo si los chanchos vuelan, si los cerdos vuelan. Esta persona, cariño, a pesar de su inmadurez o a pesar que a lo mejor no te convence al 100%, este personaje tiene sentimientos por ti. Elemento agua, puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis, o de repente vosotros viven cerca de la costa. Piel blanca, se pinta el cabello de algún color, ojos claros, natural o lentillas. La carta del 8 de bastos. Vas a empezar a recibir noticias, posiblemente del extranjero, o de repente una persona con la cual tú no coincidías hace mucho tiempo. O simplemente, corazón, vas a tener una conversación con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario o Aries. Noticias, mensajes de personas que pueden estar lo que es fuera o una propuesta para poder hacer un cambio. Porque recuerda que te salió la carta de la torre. Cariño, a lo mejor de repente, mi querido Sagitario, vas a tener una propuesta para hacer un viaje también, ¿vale? Bendiciones, corazón, arriba los ánimos, nada ni nadie va a poder contigo. Esta persona pensaba que tenía el control de tu vida en sus manos, pero no es así, ¿vale? Le vas a dar una lección de vida. Hasta la vista, un ángel siempre te cuida, un ángel siempre vuelve del más allá para protegerte. Sé feliz, Sagitario.